El código de la granja, la historia prohibida que te ocultan. ¿Alguna vez has sentido, en el silencio más profundo de la madrugada, que el mundo que ves no es el real? Nos han contado una historia lineal de progreso, de evolución y de gloria humana, pero esa es la mentira que mantiene a la granja en funcionamiento. La verdadera historia de este planeta no es una crónica de éxito, es una secuencia de horror, un experimento diseñado donde los seres humanos nunca fuimos los protagonistas, sino el ganado. Si miras hacia atrás, hacia lo que los libros llaman prehistoria, verás estructuras que desafían cualquier lógica humana. No fue genialidad, fue supervisión externa. Los textos antiguos, esos que los académicos llaman mitología para evitar el pánico masivo, nos advierten de seres que vinieron de las estrellas no para educarnos, sino para extraer. Somos una granja de energía emocional. Cada guerra, cada peste, cada masacre que has visto en los libros de historia no ha sido producto del azar. Ha sido la cosecha necesaria para alimentar a quienes nos ven como su despensa. Todo comenzó cuando el velo fue impuesto. Hubo una época en la que el ser humano original tenía capacidades sí perceptivas que hoy consideraría sobrenaturales. Pero nos cerraron el espectro de visión y manipularon nuestro ADN, bloqueando el 98% que llaman basura, para convertirnos en seres fáciles de pastorear. Cada biblioteca quemada, cada códice destruido, y cada archivo secreto enterrado en el Vaticano, es un intento desesperado por ocultar que nuestra conciencia es en realidad capaz de hackear la física misma. Ellos no temen a los ejércitos ni a las armas nucleares, temen al día en que el ganado despierte, y se dé cuenta de que las paredes de esta realidad son solo cartón piedra. Este horror no quedó atrapado en el pasado. Hoy, el control es total. Mientras el mundo se distrae con noticias fabricadas, en las profundidades de la Antártida, la verdadera zona cero de este planeta, se esconde la tecnología de los precursores, el servidor central de nuestra realidad. Los gobiernos no están enfrentados, están unidos en un tratado de silencio absoluto para proteger la infraestructura que nos encierra. Lo que llamamos progreso tecnológico es, en realidad, ingeniería inversa utilizada para integrar una red de control biológico directamente en tus procesos cognitivos. Han logrado convertir tu propia ansiedad en el combustible del sistema. Cada vez que sientes miedo por lo que ves en las pantallas, alimentas la red, y la red, a su vez, emite frecuencias que te mantienen en un ciclo perpetuo de sumisión. El sistema educativo, la medicina moderna y el ruido informativo no existen para iluminarte, sino para embrutecerte, para asegurar que la frecuencia de tu conciencia nunca logre sintonizar con la realidad de tu propia libertad. Estamos en la recta final de un ciclo, y el pánico que percibes en las estructuras de poder actuales no es por política, es porque saben que el experimento está llegando a su fase de colapso y que el velo se está rasgando. No busques respuestas en la historia que ellos escribieron para ti. Empieza a buscar en los vacíos, en las contradicciones y sobre todo, en el silencio que sientes cuando apagas el ruido artificial. La puerta de la celda nunca tuvo llave, porque la celda nunca fue física. El miedo fue la herramienta que usaron para que tú mismo, sin saberlo, construyeras tu propia prisión. Ahora que lo sabes, la pregunta ya no es qué pasó en la historia, sino qué sucederá en el momento exacto en que te niegues a creer en la versión de la realidad que ellos te impusieron. Pero entender la granja es solo el principio. El verdadero horror comienza cuando comprendes que tú no eres un observador pasivo de este colapso, sino un componente activo del sistema que ellos están tratando de actualizar. Se habla de un gran reseteo, pero esa no es una política económica ni un acuerdo entre naciones. Es un parche de seguridad para el software de nuestra realidad. Cuando el experimento detecta que una masa crítica de humanos está empezando a cuestionar la narrativa, el sistema aumenta el ruido. Piensa en ello. Cada vez que sientes una urgencia por pelear con alguien por ideologías, cada vez que tu atención es secuestrada por una crisis artificial, estás permitiendo que el software te reconfigure. La tecnología que han desarrollado bajo el hielo antártico no solo sirve para emitir frecuencias, sino para medir la resistencia de nuestra conciencia. Por eso, el horror de esta etapa final es la integración total. Ya no necesitan que te encierren en una celda física, porque han instalado los barrotes dentro de tu biología. Los fármacos, la nutrición sintética, la exposición constante a campos electromagnéticos de baja frecuencia. Todo es un esfuerzo orquestado para mantener tu ADN dormido, bloqueando esa capacidad original de la que hablábamos. Si lograran activar el espectro total de tu percepción, verías que los cuidadores de esta granja no son más que proyecciones densas, parásitos que se alimentan de tu energía creativa.
Sin embargo, hay un fallo en su diseño. Ellos necesitan que tú creas en la validez de su autoridad para que el sistema funcione. La historia oficial se sostiene exclusivamente sobre tu consentimiento tácito. Cada vez que aceptas una verdad que no has verificado, cada vez que entregas tu juicio al experto de turno o al noticiero de la noche, estás transfiriendo el poder de tu conciencia a la arquitectura de tu propia prisión. Ellos saben que el experimento llega a su fin porque la frecuencia vibratoria del planeta está subiendo, y esta cárcel está diseñada para una densidad mucho más baja. El pánico en los pasillos del poder es real. Están intentando colapsar la economía, la salud y la estructura social, porque necesitan desesperadamente que el ganado entre en pánico absoluto antes de que el velo caiga por completo. Lo que no quieren que sepas es que la anomalía no es el experimento. La anomalía eres tú. Tu capacidad de sentir empatía, tu intuición inexplicable, esos momentos donde sientes que algo no cuadra en la realidad, eso es el código original intentando purgar el sistema. La granja solo es real mientras tú decidas participar en la obra de teatro. Y el momento de mayor peligro, y a la vez de mayor libertad, ocurre precisamente cuando decides apagar el ruido y mirar el abismo de tu propia conciencia. Ahí, donde no hay palabras, ni historia oficial, ni miedos fabricados, es donde descubres que no eres una víctima de la historia, sino el dueño de la realidad que ellos intentaron esconderte. Entonces, crucemos el umbral, ya sabes que la granja existe y que eres el ganado, pero ahora debes entender cómo detectan tu despertar y qué sucede cuando la anomalía, es decir, tú, empieza a brillar con demasiada intensidad. Continuación. Cuando comienzas a cuestionar el ruido artificial y tu conciencia empieza a vibrar fuera de la frecuencia de control, el sistema no te ataca con ejércitos, te ataca con interferencia. Es un protocolo de seguridad automatizado. Notarás que, justo cuando profundizas en una verdad que ellos querían enterrada, tu entorno se vuelve caótico. Aparecen distracciones absurdas, conflictos personales inesperados, agotamiento físico súbito, o una avalancha de noticias diseñadas para drenar tu atención. Ese es el sistema intentando sintonizarte, de nuevo. Quieren que vuelvas a la frecuencia del miedo, a la vibración del conflicto, porque solo así pueden seguir drenando tu energía. Reconocer esta interferencia es el primer paso para hackear el protocolo. Si entiendes que cada problema que te lanzan es solo un dispositivo de anclaje para mantenerte en el suelo, dejas de ser un sujeto reactivo y te conviertes en un observador inmutable. Pero el verdadero horror, y la mayor oportunidad, ocurre cuando decides ignorar el ruido y buscar la señal original. Al recuperar el control de tu ADN, al despertar ese 98% que llamaron basura, sucede algo que los carceleros temen más que a nada: la desincronización. Dejas de percibir el tiempo como una línea recta. Dejas de ver la materia como algo sólido, y empiezas a verla por lo que es: una superposición de probabilidades. Un juego de luces y sombras que tú mismo estás proyectando. Cuando un individuo alcanza este nivel de soberanía, el sistema pierde toda capacidad de control sobre él. Ya no pueden predecir tus acciones porque no estás siguiendo el guión que escribieron para la granja. Es aquí donde la historia cambia. Los relatos oficiales sobre héroes y líderes son parte de la narrativa que te enseñaron para que busques salvadores afuera. Pero cuando rompes el condicionamiento, comprendes que la liberación no es un evento colectivo que llegará desde el cielo o desde una revolución política. Es una implosión de tu propia conciencia. Al activar tu capacidad original, la frecuencia de tu campo biológico cambia de tal manera que las paredes de la prisión se vuelven transparentes. Los parásitos, los ingenieros, los arquitectos de este zoológico. Todos ellos dependen de tu consentimiento, de tu miedo y de tu creencia en su autoridad para existir. Estamos presenciando el desplome de una realidad impuesta. El pánico en las sombras es total, porque no pueden contener una frecuencia que no comprenden. Ellos diseñaron este mundo para el miedo, pero la conciencia humana está diseñada para la creación. Al dejar de temerles, los estás borrando. El fin del experimento no será una guerra apocalíptica, sino un despertar silencioso, una desconexión masiva donde el ganado simplemente se da cuenta de que la cerca nunca existió, y que, durante milenios, hemos tenido la capacidad de caminar fuera del cuadro. Lo que viene no es el fin del mundo, es el fin de su mundo. Y tú, en este preciso instante, tienes la oportunidad de decidir si seguirás alimentando la granja con tu atención,
o si empezarás a reclamar el código fuente de tu propia existencia.